Bueno, pues pasamos al siguiente ponente, don Miguel Fernando Gómez Bosmediano. ¿Cómo es la verdad, la posverdad? Bueno, yo no sé lo que es. A lo que voy. Llamada, sí. La verdad es una sevillana muy bonita también. Que deciros que, el bagaje profesional de uno pues le permite hacer llamadas, y en este caso llamé a un buen amigo también de Jerez de la Frontera y ha participado en la jornada de archivos privados, Alfonso Sánchez Meirena. Alfonso, estamos planteando un tema editorial, una revista, y dice, no, tienes que contar con Miguel, porque Miguel, bueno, yo llamo a Miguel, y Miguel raudo, pero raudo no fue instantáneo. Dijo que sí, pero también al poco me dio el título y me dio, la conferencia no me la ha dado todavía. No, pero está en ello. Pero todo rápido. Entonces, pues ¿quién es Miguel Fernando Gómez Bosmediano? Es doctor en Geografía e Historia, profesor asociado en la Universidad de Complutense y Carlos III de Madrid, jefe de referencias en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo. Ha desplegado su carrera como archivero en el Archivo Histórico Nacional desde el año 1992 al 94, el Servicio de Reproducción de Documentos de los Archivos Estatales en el año 98 y el Servicio Geográfico del Ejército en el 99. Y es técnico también de Archivos del Estado en el 2001. Integrante del Comité Científico de la Cooperation Network of European Youth of Emperors Charles V. Bueno, yo no sé decir mejor. Yo vivo a España también. Consejo de Europa de 2013 al 2016 del Instituto de Historiografía Julio Calabaroja de la Universidad Carlos III del año 2014, comisario en varias exposiciones organizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura, miembro de distintas sociedades científicas profesionales, Fundación Española de Historia Moderna, Sociedad Española de Estudios Franciscanos, de la NAVAD, Castilla-La Mancha, Asociación Nacional Archivero, Bibliotecario y Museo Documentalista, Asociación Española de Historia Militar, numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y bueno, particularmente es un conocedor de los archivos, un conocedor de esos documentos, y sobre todo deciros que cuando me llega el título, hay títulos sugerentes, pero este es El mundo atlántico en el océano del papel de los archivos nobiliarios siglo XVI y XIX. Doy paso a don Miguel Fernando Gómez Bosmediano. Gracias, Manolo, por tan amable presentación. Bien, en realidad tanto bagaje, si es que se puede decir que es un bagaje, digamos, el que se tiene encima, yo solamente hice dos cosas, que es que no me gusta echarme la siesta y que el gimnasio voy poco. Entonces, a partir de ahí, pues como tengo tiempo, pues lo dedico a esto y a otras aficiones como la arqueología o yo qué sé, o pasar por la naturaleza. Sí. ¿Ahora? ¿A mí me ha escuchado? ¿Por Dios? ¿Hola? Sí, ¿no? No hay problema. Intercambiamos aparatos. Bien, decía que, bueno, vamos a bajar un poquito el tema. Decía que la presentación de Manolo Barea solamente quiere decir que no voy casi nada al gimnasio y que las siestas tampoco las llevo demasiado bien. Entonces, como tengo tiempo, pues me da por hacer estas cosas y alguna otra. Bien, les voy a presentar aquí, digamos, una aproximación, un primer vaciado de archivos privados, fundamentalmente nobiliarios, que tienen fondos americanistas y para la navegación, digamos, del océano Atlántico, y me voy a centrar en una segunda parte en el archivo al cual me debo, que además se ha creado recientemente con otro nuevo nombre, Archivo Histórico de la Nobleza, y que desde hace 25 años pues intenta catalizar buena parte de la investigación y sobre todo concentrar la menor parte posible de patrimonio documental nobiliario español. Les daré una visión más o menos aproximada de unas cosas y de otras, pero como todo tiene un principio, no me voy a remontar a la de Eva, pero sí a mencionarles simplemente que cuando hablamos de nobleza no hablamos de un segmento cultural
por supuesto estático, sino que estamos hablando de familias de poder, de élites sociales, estamentales, como se decía en la época, que se reinventan simplemente para seguir en la cúspide de la pirámide del ecosistema nobiliario. Estamos hablando entonces desde la evolución desde los antiguos caballeros de la Reconquista, como digamos ahorman a los nuevos ideales renacentistas. De ahí cómo se implican en la empresa imperial, por supuesto el siglo XVIII y todo lo que ello conllevó. El siglo XIX es muy curioso, tenemos miles de fotografías antiguas en el archivo de nobleza. Cuando hablamos de nobleza, todo el mundo se nos va, digamos, la mente al caballero medieval que va de un sitio a otro montado a caballo y con armadura, pero en realidad estamos hablando que en la actualidad existe nobleza. Y en una nobleza además muy curiosa. Les presento aquí al séptimo conde de Floridablanca, que no es más ni menos que el creador de Pocoyo. Entonces estamos hablando desde la Reconquista hasta los dibujos animados. Estamos hablando aquí 1500 años de historia de España, del mundo y por supuesto una historia común, porque cuando hablamos de archivos nobiliarios no nos referimos simplemente, ni más ni menos, aquellos que han generado o acumulado los nobles, sino a todo el conjunto, a ese mare magnum, digamos, de escritos que han ido atesorando en virtud de sus cargos políticos, de sus cargos militares, diplomáticos, de la mera rapiña o de su afán coleccionista. Estamos entonces ante un auténtico mar de documentos, en definitiva. Un mar de documentos en el que hay que tener, digamos, una serie de conocimientos previos para profundizar en ellos. Pero aquí nos vamos a centrar en lo que es, digamos, la empresa imperial, la empresa marítima, ultramarina, y cómo se proyecta en los archivos privados, en los archivos nobiliarios. Cuando en el 1923 una revista ha llenado el título Raza Española, Aviso de España de América, un título inconcebible ahora, el marqués de Laurencín llamaba ya la atención sobre la importancia que tenían los archivos nobiliarios para contar la historia de la gesta imperial. Pocas décadas antes, la duquesa de Alba, la duquesa consorte de Alba, había escrito una serie de pequeñas aportaciones, de opúsculos, sobre los documentos colombinos, los autógrafos, las cartas, etcétera, colombinas que tenía en poder desde hacía tiempo la Casa de Alba. Sin embargo, no es menos cierto que el Archivo de Indias y su temprana creación en el 1785 eclipsó, en cierto modo, o en buena parte, diría yo, digamos, la importancia que para el estudio de lo que pasó en Indias y de toda la aventura ultramarina, pues tuvo los archivos privados tuvieron, digamos, en esta faena. Estamos hablando entonces, además de... vamos a ver si tira con la diapositiva, que creo que pesa demasiado. Sí, está pensando. Bien, sin embargo, solamente, digamos, darle unas pinceladas para hacerles ver la importancia que tienen estos archivos nobiliarios a la hora de contar, o mejor dicho, de recontar la historia indiana y la aventura oceánica hispano-lusa. En primer lugar, la inmensa mayoría, por no decir todos los virreyes que hubo en América, son de origen noble. Por otro lugar, en segundo término, estamos hablando de una nobleza que, como todos los grandes altos cargos de la época, de todo el mundo preindustrial, de antes del siglo XIX, entendían que la documentación que ellos manejaban era suya. Entonces, existe una costumbre inveterada de los altos cargos, que prácticamente subsiste hasta hoy, que entienden que la documentación, digamos, que manejan se la pueden quedar para ellos. Hay un tercer factor, y es que buena parte de la nueva nobleza
nobleza comerciante ya desde el siglo XVII, pero fundamentalmente a partir del XVII y del XVIII se ennoblecen. Entonces estamos hablando de archivos que por un lado son familiares o son de linajes, pero que también muchos de ellos hablan, por ejemplo, de su implicación en el comercio de Indias o su participación en la conquista, en la administración, en la explotación o en la exploración de los nuevos mundos. Además, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nobleza no solamente tenemos que mirar hacia arriba, sino también hay que mirar hacia abajo, es decir, hasta la base de la nobleza. Estamos hablando de los hidalgos, de los encomenderos, de los nuevos caballeros de órdenes militares, que muchos de ellos, digamos, conservan más o menos buena parte de su documentación. En muchas ocasiones de esta baja nobleza, de esta hidalguía, tanto en Indias como en la metrópoli, nos ha quedado simplemente las ejecutores de hidalguía, que han sido pieza de caza mayor de anticuarios desde el siglo XIX. No sé si han podido ver, yo creo que ya terminó a principios de septiembre, una magna exposición que hubo en el Museo del Prado sobre los fondos de la Spanish Society, que bueno, es tremendo lo que Sir Archer Hamilton atesoró a principios del siglo XX. Estamos hablando de más de 300.000 códices, libros de toda condición, tanto de España como de la América de los siglos XVI y XVII fundamentalmente. Desde luego, digamos, lo que también parece claro es que el panorama historiográfico empieza a cambiar, y de una forma, digamos, acelerada. Empezamos a superar, digamos, los primeros repertorios de simplemente donde se enumeraban las fuentes para el estudio de España y Iberoamérica, a través de fundamentalmente de los centros públicos, no tanto de los privados, pero no es menos cierto que se empiezan a hacer repertorios de fuentes, digamos, más específicos, o bien de personajes o de temas, por países. Hay archivos, por otra parte, que están relativamente bien cribados, como puede ser el de la Casa de Alba. Hay que tener en cuenta también que el Estado, al menos desde el 2001, contribuye económicamente a describir, digitalizar e incluso restaurar algunos de los archivos nobiliarios españoles. Por ejemplo, el de Medinaceli desde el 2001 y el de la Casa de Alba desde el 2002. Esta es la imagen del archivo, digamos, de Medinaceli, que está en el Hospital Tavera en Toledo, ¿vale? Se recreó, digamos, una sala de cómo podría ser una sala de un archivo, digamos, antiguo, y se metieron los legajos de los fondos no andaluces pertenecientes a la Casa Ducal de Medinaceli, que les recuerdo son casi 50 títulos nobiliarios los que acumula. Bien, en los últimos 2-3 meses he estado peinando, digamos, cuáles son los archivos privados de titularidad privada y que permanecen, digamos, todavía, digamos, algunos más o menos descritos o digitalizados, otros no. En total, 22 archivos nobiliarios españoles que tienen fondos sobre América, sobre la navegación atlántica e incluso también sobre la aventura, digamos, africana. Estamos hablando de todo lo que es el Golfo de Guinea, el Golfo de los Esclavos, como se le denominaba en la época. Pues simplemente voy a mencionar de estos 22 archivos el primero y el último, porque hay que empezar por uno y terminar por otro, y como no les voy a aburrir enumerando todos y cada uno de lo que tiene, pues simplemente por lo exótico. El primero, archivo de la baronía de Valdeolivos, en Foz, Huesca. ¿Qué es lo que tiene? Pues muy curioso, porque estamos hablando
un varón digamos aragonés, que lo que acumuló en su día fue una colección, digamos, de documentos sobre América, fundamentalmente de tipo genealógico y heráldico. Y el último, y les podía pasar a algunos que les sonará, el Archivo Condal de los Andes, o el Archivo Condal de Huaki, que es prácticamente desconocido, pero que está digitalizado a instancia de la Embajada de Bolivia en el 2010, que está en Madrid, y que fundamentalmente lo que tiene es el archivo familiar de unos emigrantes afortunados que desde Arequipa, por digamos montar un emporio comercial, que bueno, no es un emporio Armani, pero casi. Archivo Condal de Orgaz, de Revillagigedo, de Puyenrostro, de la Casa de Alba, de Miravalle, de Villar del Pardo, de Alburquerque, Medinaceli, Moctezuma de Tulengo. Estamos hablando de los descendientes del segundo Moctezuma, del emperador mexica. El archivo de los duques del Infantado, que está en Madrid, el de la Unión de Cuba, importantísimo para todo lo que es la segunda mitad del siglo XIX, el de la familia Lesma, que está en Corella, en Navarra, la biblioteca Francisco Zabálburu, etcétera, 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 hasta llegar al archivo marquesal del Real Agrado, que se supone que está en Valencia, pero que no lo tengo demasiado localizado. Me voy a centrar, eso sí, en la próximos en la antigua sección nobleza del Archivo Histórico Nacional, que se encuentra en el Hospital Tavena, este magnífico edificio, y que en el ala digamos oriental, lo que tiene enclavado en él es el actual Archivo Histórico de la Nobleza. Una antigua sección nobleza del Archivo Histórico Nacional, que a lo largo de los últimos 25 años ha logrado acumular 250 archivos. Algunos, como el de Osuna, engloba a 102 títulos nobiliarios. Son los nobles más nobles que ha habido jamás, los Osuna. Pero estamos hablando también de un proyecto que fue pionero en su día, en el 1988, cuando se firmó el convenio con la Casa Ducal de Medinaceli, mediante el cual se cedía una parte del edificio, aparte, digamos, de rehabilitar todo el enorme Hospital Tavera, con el interés, digamos, de intentar capitalizar y captar la mayor cantidad posible de archivos nobiliarios, digamos, privados. Desde entonces, por compra, por donación o por comodato, es decir, que las familias ceden los papeles a cambio de que se les restaure, se les describa y se difundan, pero no pierden la titularidad, pues lo cierto es que está siendo un éxito y a la vez cada vez mayor. Para que se hagan una idea, solamente en los 2 últimos años han recibido 6 archivos. Hace justamente una semana, el volumen, estamos hablando de más de 2.000 legajos, que está en letras lineales, más o menos será en torno a 700 metros lineales de documentación. Una documentación que en este último caso, y ahora lo veremos en un momento, estamos hablando de documentos que van desde el siglo XI hasta el siglo XX. ¿Vale? Otro dato, y con esto, digamos, termino la visión global de este archivo. El documento original más antiguo que conservamos es del 943, y el más moderno es una foto de Isabel Preguiñas, de cuando estuvo en el archivo siendo marquesa de Griñón, que nos la dedicó. Bien, estando aquí tenía que mencionar al menos todo lo que guarda, algunas de las joyas que sobre el Bajo Guadalquivir se conservan en el Archivo Histórico de la Nobleza, donde, por ejemplo, dentro del grupo de fondos Osuna está el de la Casa de Arcos, una importancia que no les tengo que recordar en este auditorio. Hay mapas, hay dibujos, hay encargos artísticos, hay proyectos de confederación como este que vemos aquí en época ya de las comunidades,
entre Jerez y Sevilla, y estamos hablando en realidad de un volumen de información realmente extraordinaria. Pero es que entre los últimos fondos que han ingresado está, por ejemplo, el de en el Marquesado de Perales del Río. Dentro de él hay un subfondo que es del mayorazgo de Bizarrón, unos mercaderes de grueso, como se llamaba en la época, del puerto de Santa María, dueños de la Casa Palacio de las Cadenas, en el que, bueno, es curiosísima, digamos, heráldicamente la representación. Bueno, aparte que, como ya ven, pues tiene, como no, digamos, representación, digamos, de los árboles genealógicos, pero el que haya una sirena mirándose un espejo, digamos, dentro de esta saga de comerciantes del puerto de Santa María del siglo XVIII, pues la verdad es que es enternecedor, ¿vale? Hace un año aproximadamente entró entre los fondos del Duque de Arión, esto es de la semana pasada. Existe la documentación, entre otras cosas, del segundo marqués de Mancera, que fue el 25 virrey de Nueva España, y esta es este es un cuadro que lo he pescado de internet, pero esta es la parte de la documentación que tiene. La grandeza de España concedida en tiempos de Carlos II, bueno, que es tremendo. Y ten en cuenta que solamente, digamos, la encuadernación tiene placas de plata, que bueno, yo creo que si la vendemos nos podemos ir todos a Disneylandia durante una semana. Y que bueno, la ha conservado esta familia, y hace una semana que se llegó a... ¿Esto es una primicia? Sí. Esto parece como el Sálvame. Pues aquí le estamos dando la primicia, la primera vez que se ve, digamos, esta documentación al público. Lo dicho así, efectivamente. Bien, en este caso del segundo marqués de Mancera, digo que fue bueno, además tuvo una vida muy intensa, entre otras cosas vivió casi 100 años, una cosa realmente excepcional. La proyección americanista, digamos, de los fondos que se conservan en el Archivo Histórico de la Nobleza es impresionante. Aquí solamente, pues, algunos de los cromos que les he traído es, ¿cómo se llama? El carmín, de donde se saca el carmín, la cochinilla, ¿vale? Cómo están extrayendo la cochinilla, digamos, de los cactus de México, y este es un título tremendo de familiar de la Inquisición de Charcas del siglo XVII, que tiene, digamos, una iconografía realmente alucinante. Claro, yo aquí les estoy tirando, digamos, el cebo para que vayan a Toledo para poder consultar estos fondos. Bien, hace un año también nos llegó un título realmente extraordinario, ¿vale? Es el de los marqueses de Santa Cruz. Marqueses de Santa Cruz, que ya les recuerdo la tradición, digamos, militar, marítima de los Bazán, que les recuerdo que fueron, digamos, sobresalientes no solamente en la batalla de Lepanto, sino poco después también en la conquista de las Azores, que propusieron invadir Inglaterra 2 años antes de la malhadada Armada Invencible, y que tiene un montón de documentación sobre Indias. Y cuando hablo un montón estoy hablando de miles de legajos, en este caso del Correo Mayor de Indias. Este señor de aquí, en el 1780, Carlos III, a cambio de renunciar a la dignidad de Correo Mayor de Indias, se le dan 5 títulos nobiliarios, y uno de ellos es este, el de San Carlos, y bueno, se hace representar de una forma gloriosa, tanto él como su esposa, pues en el título, digamos, de Duque de San Carlos y Conde de la Unión. También esta familia, vinculado a Indias, tiene al menos otros dos títulos nobiliarios: los candados del Puerto y de Castillejo. Y un quinto, que es el Archivo Condal de Montes de Oro,
que se le otorga en el 1786 a un alguacil mayor de la Inquisición de Lima, que había sido un militar, digamos, de relevantes servicios contra los araucanos en Chile. Si pasamos de fondo y vamos al de Osuna, pues la verdad es que también es extraordinario. Ya les he dicho, 102 títulos nobiliarios, digamos, acumulados a lo largo de su historia, y hay absolutamente de todo. Pero desde luego muchísima información sobre los duques de Arcos, con posesiones entre Cádiz y Huelva, información de viajes de Colón, de los famosos pleitos colombinos, del Patriarcado de Indias, del Consejo de Indias, del contrabando entre América y Canarias. Aquí simplemente les pongo la imagen del hermano menor del duque del Infantado, que fue, vamos a llamar así, un gran primer ministro de época de Carlos II, y que tiene una correspondencia absolutamente extraordinaria, repartida en 30 legajos con su hermano, digamos, su hermano que está en Madrid y él que está como virrey de México. Ahí pasa lo divino y lo humano. Hay cartas, por ejemplo, asombrándose de lo que les gusta el pulque, que es una bebida alcohólica, a los indígenas. Se habla de terremotos, se habla de navegación, se habla absolutamente de todo. Pero es que este mismo duque de Infantado, en tiempos de la restauración monárquica en Inglaterra, tenía un espía que se llama Felipe de la Guerra, que le hablaba absolutamente todo lo que pasaba en el Londres de fines del siglo XVII. Eso da para 1, 2 o 3 tesis solamente. Y realmente es extraordinario, digamos, lo que tiene. También dentro del fondo Osuna está, por ejemplo, las propuestas más que interesadas del duque de Béjar, que a la sazón era duque de Arcos, para que desde Gibraltar se organizara una compañía, digamos, de tráfico a las Indias Orientales. La excusa era la evangelización. En realidad este señor era bastante hábil, porque quería usar Gibraleón, un puerto de su casa, digamos como un segundo Cádiz, y en realidad lo que quería era sacar los tejidos, los paños que se fabricaban en Béjar, los quería comercializar hacia Extremo Oriente. Es curioso porque por esos años, cuando el duque de Wellington entra en Béjar, en Salamanca, aun siendo, digamos, un aliado, el duque de Béjar, lo primero que hace es destruir su fábrica de paños, porque podía hacer competencia a los fabricantes, digamos, de paños ingleses. Han sido piratas por todos lados, como a la vista está. Siguiendo con la casa de Osuna, es también extraordinario todo lo que tenemos de la casa de Medina Sidonia. Hay desde alzado del Palacio de Sanlúcar hasta impresos hagiográficos de algún modo sobre esta casa, jornadas que hizo Felipe V cuando estaba en Sevilla a Doñana, mapas excepcionales como este que está sureado, donde aparece el coto de Doña Ana, donde aparecen también, digamos, parte de la frontera de Portugal. Esto es materia de fe porque no pueden ver porque está muy pequeñito, pero todos los pueblos de su estado tienen un numerito, 1150, etcétera, etcétera. No hablan de la población, sino de los pecheros, de los contribuyentes. Están hablando entonces de un mapa que forma parte de una colección facticia. Es un tomo de grandes proporciones donde están absolutamente todas las propiedades inmuebles, digamos, de la casa de Medina Sidonia, repartida por Cádiz y por Huelva fundamentalmente. Si nos vamos a la casa de Frías, pues tiene, entre otras muchas cosas, pues tiene, por ejemplo, la documentación del Virrey Toledo, que fue un personaje bastante controvertido del siglo XVI español e indiano.
Habla también de las encomiendas, del almojarifago de Indias, etcétera, etcétera. En el fondo de los marqueses de Conquista están, por ejemplo, los testimonios familiares de los Pizarro Orellana, con documentación mercantil de mercaderes, digamos, de su entorno, que hablan del comercio con tierra firme. Hay también, por ejemplo, patentes de capitán de mar y tierra a diversas personas, digamos, que fueron a Campeche a fines del siglo XVII. En el archivo ducal de Bornos hay, por ejemplo, documentos tan interesantes como la limpieza de sangre de un obispo de Cartagena de Indias, un diario de bitácora, digamos, de embarcaciones, digamos, que se dirigían a Puerto Rico y al Caribe. En el fondo de Luque hay, por ejemplo, todo lo que es las requisas de bienes a mercaderes franceses, algunos de ellos acusados de contrabando. En el fondo de Fernán Núñez está la documentación sobre Hernando de Soto, adelantado del Perú, o, por ejemplo, una curiosa correspondencia entre el futuro primer duque de Fernán Núñez, que fue embajador en Francia, con el virrey de México, que habla sobre la tolerancia, o mejor dicho, como él habla, del tolerantismo, que también hay que echarle guasa al nombre, y la Inquisición. Es decir, que estamos hablando de lo divino y lo humano, como pasa, digamos, por estos archivos. Si hacemos, digamos, elegimos un tema al azar y vemos en qué fondo se encuentra el famoso pleito colombino por los títulos por el estado de Veragua, el marquesado de Jamaica y el almirantazgo de las Indias, vemos que lo tenemos ni más ni menos que hay cosas bastante suculentas, ni más ni menos que en 16 archivos dentro de los que tenemos en Toledo. Bien, ya cuando llegamos al siglo XIX y XX también tenemos una cantidad de fondos bastante contundente. Hay que tener en cuenta que en esta época es cuando se gesta las grandes fortunas sustentadas en el azúcar, en la trata de esclavos y, digamos, en la formación de la primera banca española. Bien, pues de esta época, por supuesto, documentación a manta, pero tenemos fotografías como estas militares en Cuba, del fondo Trillo Figueroa, el famoso ministro Trillo del PP, que es dueño de Medio Menorca, o, por ejemplo, dentro del fondo Aledo, que en realidad es el del Banco Herrero, pues aparece infinidad, digamos, de tratos y contratos con los países recién independizados de Sudamérica, e incluso, bueno, hay fotografías, digamos, de cuestiones políticas. También no hay que, y con esto ya voy terminando, para no poner nervioso al personal, para ir terminando, digamos, la dimensión coleccionista. Torrelaguna y Mendigorría, que fueron dos generales de fines del siglo XIX, que tiene una vertiente, digamos, de afición por la historia bastante importante, pues entre todo lo que acumularon, pues tienen pequeñas joyas como este. Francisco de Llano Sanginés, primer conde de Torrealegre, era un gran mercader, digamos, de Cádiz. Ni que decir tiene que Torre hace referencia a las torres que todavía subsisten en muchas de las casas de los grandes mercaderes gaditanos. Torrealegre porque de allí se divisaba cuando venía la flotilla, digamos, mercantil. Y bueno, también cómo se hace representar, esto también es casi materia de fe, pero esto que ven aquí al fondo son los barcos que se van aproximando al puerto de Cádiz. Fotografías, más de 10.000, anteriores a 1900. Solamente un dato: a mediados del siglo XIX había más estudios de fotografía en La Habana que en París, y nos han legado una cantidad de fotografía de la Cuba y de Filipinas de fines del siglo XIX realmente sorprendente, digamos, el que haya quedado eso para allí. En fin, y como conclusiones, estamos hablando de todo un cúmulo, digamos, de materiales, de escrituras que nos hablan de la aventura ultramarina de Castilla, española en definitiva, desde fines del siglo XV hasta fines del siglo XIX.
Estamos hablando entonces de 500 años de historia, en el que solamente podemos contemplar un poco la cúspide del iceberg, pero desde luego lo que sí les puedo asegurar es que los archivos nobiliarios, los archivos privados, que todavía se piensa que tienen en torno a 1/3 de toda la documentación histórica perteneciente al patrimonio español, pues conservan auténticas joyas que están esperando, digamos, ser consultadas y ser descubiertas por el investigador avezado o por el curioso más impertinente que nos podamos echar a la cara. Y con una imagen de un caballero despidiéndose del siglo XVIII me despido yo. Muchas gracias, creo que estoy entre amigos y muy agradecido de nuevo por